habíamos visto la ecuación de la recta en forma expresada en forma vectorial, ¿no? Habíamos deducido, habíamos analizado que a partir de dos vectores, inicialmente 2 puntos, convertidos en vectores posición, más un tercer vector que es el vector dirección A, hemos concretizado que la ecuación vectorial de una recta en el espacio viene dada de esta manera. Pero no solo es esa forma de representación de recta en el espacio. Hay otras formas tales como esta que les voy a presentar. Tenemos ello, ¿no? Bien. Ya, sigamos. Después vamos a configurar. Esa se llama ecuación paramétrica, que viene expresada de esta forma. La ecuación paramétrica viene dada de esta manera, ¿no? Ahora, ¿cuál es su deducción de esta fórmula? ¿Cuál es su deducción de la fórmula? A partir de la ecuación vectorial se tiene entonces tengo esta ecuación vectorial y esta ecuación vectorial voy a colocar sus componentes. Ya no se llaman coordenadas. Cuando hablamos de vectores, no llamamos coordenadas, sino llamamos componentes. Entonces, la componente del vector P, vamos a indicar las componentes, perdón, del vector P, vamos a asociar con las coordenadas de un punto X, Y, Z, cualquiera. Las componentes del vector P sub 0 vamos a asociar con las coordenadas del punto X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. En tanto que las componentes del vector A vamos a considerar, según esta fórmula,
como A sub X, A en la dirección X, quiere decir A sub Y, A en la dirección y A sub Z, A en la dirección Z. Una vez que tenemos transcritas las componentes de cada vector, vamos a hacer las operaciones pertinentes. ¿Y cuáles son esas operaciones? Por ejemplo, eliminar el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando yo multiplico un escalar, que es esta t, es un número, escalar se llama en teoría de vectores, con un vector, con las componentes de un vector, ese escalar incide en cada componente, vale decir, t por ax, a sub x. Esa es la componente, ¿no? Entonces vamos a prescindir del por para evitar ocupar espacio, t por ax. Otra componente es t por a sub y. Y otra componente será t por a sub z. A cada componente le afecta el escalar. Luego tengo que sumar vectores, porque no nos olvidemos que hemos partido de una ecuación vectorial. ¿Y cómo se suman las componentes de un vector? Se suman en forma ordenada, componente por componente. Quiere decir, sumaré x sub 0 con la primera componente, la segunda componente y sub 0 con la segunda componente del otro vector, la tercera componente del primer vector con la tercera componente del vector sumando. Entonces voy a eliminar eso y diré x sub 0 suma a la primera componente del otro vector, que es t a sub x. Esa vendría a ser la primera componente suma del vector resultante. La otra voy a copiar prácticamente lo mismo para ganar tiempo. Y e sub 0, la segunda componente, por t a sub y. Y la última componente vendría a ser z sub 0 por más t a sub z. Entonces, esas son las componentes, perdón, aquí no tiene que ir paréntesis, aquí tampoco, solo va la coma. Y la primera componente, x sub 0 más t por a sub x, la segunda componente, y sub 0 más t por a sub y la tercera componente, z sub 0 más t por a sub z. Ahora, ¿cómo se igualan vectores? Se iguala componente por componente. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir ello? Que la X, vamos a ver dónde están las, insertar ecuación, ahí, X, la primera componente se debe igualar a la primera componente del lado derecho. ¿Y quién es la primera componente del lado derecho? X sub 0 más T por A sub X. Pero ya sin paréntesis.
Y de manera análoga, por analogía, igualo las otras componentes. Y es igual a y sub 0 más t por a sub y. Y luego tengo z sub 0 por a sub z, ¿no? Igualación de componentes. De esa manera se igualan vectores, componente a componente. Y si, como pueden ver, esta es la misma ecuación que hemos mostrado parametrizada, de forma paramétrica. Miren. Entonces, esa es la ecuación paramétrica de la recta en el espacio. No sé si se ha entendido esa parte. Sí, Lisa. Bien. Otra forma de expresar la recta se llama la ecuación cartesiana. Y esta ecuación cartesiana es la forma más práctica, es la forma más utilizada en los ejercicios. Entonces, Despeja T, ¿no, Lisa? sí, dígame. Cuando se despeja T igualando a partir de la ecuación paramétrica. Correcto. Entonces, la deducción de esta fórmula, como decía su compañera, diremos a partir de la ecuación paramétrica, se tiene. Entonces, si yo tengo esta ecuación paramétrica, aquí, entonces lo que decía su compañera, despejando el parámetro t de cada ecuación. Entonces, por decirles, voy a hacer para X y después vamos a copiar todo. Si despejo el parámetro t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a X menos X sub 0, despejando, dividido entre A sub X. Despejando la T. Y hago lo mismo para Y. Despejando T para Y. Tengo Y menos Y sub 0 dividido entre A sub Y. Y por analogía hago lo mismo con Z. Obtengo esa parte. Y ustedes pueden ver que toda esta cantidad es la misma que la representada como ecuación cartesiana. Doble identidad, ¿no? Entonces, como decía su compañera, resulta de ello. Sin embargo, hay otra forma que también la recta en el espacio puede ser representada a través de la ecuación de dos puntos, que esa ecuación ustedes la conocen
perfectamente. Y si ven, tiene características similares a la cartesiana. Pero ¿qué consideraciones se hacen? ¿Qué consideraciones se hacen? Las consideraciones que se tienen que hacer para que esta ecuación cartesiana se transforme en una ecuación de dos puntos son las siguientes. Que x, perdón, que x sub 0 aumentemos un poquito el tamaño para que vean mejor, que x sub 0 vamos a asumir, vamos a considerar que es igual a x sub 1. ¿Qué otra consideración más vamos a hacer? Que la componente a sub x del vector dirección es igual a la diferencia de las componentes, las componentes x sub 2, a la diferencia de las componentes x sub 2 con x sub 1. Y de manera análoga, por analogía matemática, tenemos para las otras variables. Y sub 0 igual a y sub 1, a sub y igual a y sub 2 menos y sub 1. Y para la tercera componente, como tenemos 3 ahora en el espacio, tenemos esa otra situación que es deducible. Listo. Entonces, si esas consideraciones se las reemplaza en la ecuación cartesiana, entonces se tiene lo siguiente. Entonces yo agarro la ecuación cartesiana y en vez de x sub 0 coloco x sub 1. En vez de a sub x coloco x sub 2 menos x sub 1, como he indicado en las consideraciones. Y esta la vamos a copiar para ganar tiempo en esta parte y en esta otra parte, pero obviamente cambiando de variable. Parte al medio corresponde a y. Y el otro extremo corresponde a z. Y ahí tienen la representación de la ecuación de dos puntos, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí está. Finalmente, tenemos la ecuación general, que ya la hemos estudiado a inicio de la temática en su definición de la línea recta en el espacio.
La línea recta en el espacio viene representada por dos ecuaciones lineales. De ese modo que ya lo hemos estudiado, no hay mucho que realizar. Ahora, ¿cuál sería su deducción? A ver, ¿cuál sería su deducción? ¿Cómo se genera? Aquí vamos a poner de subtítulo la deducción con esas consideraciones. Y aquí lo mismo. Ahora, ¿cuál es la deducción? ¿Cómo llego a esta forma? Si bien ya la hemos estudiado, ya la hemos visto, ya la conocemos, pero ¿de dónde proviene esto? ¿De dónde resulta? Entonces, podemos partir de la ecuación cartesiana, que viene a ser esta, ¿no? Que es la más utilizada. Porque ya saben que A, B y C son coeficientes de las variables y D es el término independiente, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esta ecuación? De hacer operaciones en la ecuación cartesiana, en esta ecuación, ¿no? En esa ecuación. O bien en la ecuación de dos puntos podríamos también tomar en cuenta. Entonces, podemos decir sea la ecuación de dos puntos, que es esta. Entonces, de aquí yo puedo trabajar con la primera identidad y luego trabajar porque puedo trabajar con la primera identidad, puedo trabajar con la segunda identidad o puedo trabajar la combinación de la primera parte, la parte izquierda con la parte derecha. Entonces, tenemos esas diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, si trabajamos así, podemos expresar la ecuación general. Entonces, por eso salen dos ecuaciones. Ahora, ustedes, lo paradójico, digamos, resulta que si yo trabajo con las dos primeras partes, la variable z no la voy a considerar. Y si trabajo con la segunda identidad, la variable x no la considero, ¿no? Entonces, es donde ahí se podría, digamos, generar esa situación. Pero sí, pues no se puede trabajar con toda la identidad. ¿Ven? Entonces, si yo trabajo con estas dos primeras partes, fíjense, y empiezo a hacer operaciones algebraicas, entonces yo voy a obtener que x menos x sub 1, vamos a hacerlo un poquito más rápido, multiplica al paréntesis y sub 2 menos y sub 1. Si hacemos una multiplicación en cruz o sacamos como un denominador, como queramos llamar, ¿no? Que es una operación algebraica.
Y eso va a ser igual a la parte derecha, que es la otra multiplicación en cruz, que puedo copiarla para ganar tiempo. Su micrófono dice. Entonces tenemos esa parte. Y si empiezo a multiplicar de manera simple y sencilla, voy a obtener, eliminando los paréntesis, voy a obtener x por y sub 2 menos x por y sub 1 menos x sub 1 por y sub 2 y más x sub 1 por y sub 1. Multiplicando términos. En esta otra parte vamos a copiar todo esto y cambiar de variables para no estar adecuados, ¿no? Entonces aquí va a ser y por x sub 2, y por x sub 2, y por x sub 1, x sub 1, luego tenemos y sub 1 por x sub 2, y sub 1 por x sub 2, y luego tengo x sub 1 por y sub 1, que es el mismo término. Ahora, si empiezo a trabajar con esos términos algebraicos, digo que x sub 1 se elimina con x sub 1 y y sub 1. Están si hago transposición de términos, se elimina. Entonces, estos términos se eliminan. ¿No? Y si hago la transposición de términos, este va a ser negativo, este será positivo y este será positivo. Y todo igualado a 0. Entonces, si yo sigo haciendo álgebra, lo que estoy haciendo con la primera se puede hacer con la combinación las dos segundas o la primera y tercera. No, si yo factorizo la x, voy a tener y sub 2 menos y sub 1. ¿No? Si factorizo la y más y, digamos, ¿qué voy a tener? Voy a tener x sub 1, si ustedes se fijan. Menos x sub 2. Si revisan lo que la parte algebraica. Entonces, estas y ya están factorizadas. Y luego me quedan esos términos. Entonces, ¿qué asume la ecuación general? ¿Qué asume la ecuación general?
La ecuación general asume que este paréntesis es una constante. Y esa constante le llama A sub 1. Porque es una constante. Es un número. Este otro paréntesis asume como otra constante, porque es una diferencia de números, B sub 1, para poder concordar con esta, ¿no? Y por analogía, si empezamos a deducir la otra parte, decimos que Z, que la diferencia de las variables Z, asume como una constante C sub 1, por analogía, para no estar haciendo la otra parte. Además que asume que todo este término independiente, estos dos términos que son constantes, porque son números enteramente, asume como de supone, que es término independiente. Y similar situación pasa con la otra parte. Entonces, fíjense, es donde llega a escribir por analogía, por generalización, se llama matemática, llega a escribir que esa diferencia es A sub 1, que esta otra diferencia, otro paréntesis, es A sub 2, perdón, B sub 1, y que este término independiente es D sub 1, ¿no? D sub 1. Y por analogía, hemos hecho estas dos primeras partes. Si hacemos la combinación de estas dos y de la tercera y las conjuncionamos, por analogía vamos a llegar a estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, esa vendría a ser, digamos, la representación de la ecuación general, que viene expresada por dos ecuaciones, ¿no? Pero más o menos viene de este modo. Entonces, ahora, ustedes dirán, pero tanta bulla para algunas cosas. Bien. Ahora vamos a ir a aplicar todo eso. ¿A través de quién? De ejercicios. Aplicar a través de ejercicios. Entonces, su aplicación a través de los ejercicios dice, hallar las ecuaciones de rectas que cumplen con, por ejemplo, esta es la primera condición. Pasa por el punto y cuya dirección es esta. Entonces, para poder resolver en forma, la resolución, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista analítico, primero diremos gráfico y analítico.
Entonces, lo que tenemos que hacer es graficar estos datos. Entonces, déjenme un ratito, por favor. Ustedes tienen cuaderno cuadriculado, no hay problema. Eso ustedes lo pueden hacer. Pero déjenme un minutito, por favor, a mí, que yo... Cualquier consulta me la pueden hacer de lo que hemos llevado. Bien. Ahora, como pueden ver, estamos ahí. Aquí estoy representando el eje X de color verde, el eje Y de color rojo y el eje Z de color azul. Se ve claramente, ¿no? Sí, sí. Sí, dice. Y esto que está sombreado de color gris representa el plano de esos ejes. Está delimitando. El plano es toda la hoja, digamos, que ustedes también tienen ahí, pero está delimitando de una manera referencial. Ahora hemos indicado aquí, este es un gráfico del GeoGebra. Ustedes han utilizado alguna vez el GeoGebra, es una aplicación matemática para representar gráficos. No sé si han usado. Sí, dice. Sí, dice. Ya, en matemáticas 1 han debido usar cálculo 1, ¿no? Sí, En dice. cálculo 1, Alicia. Y recuerdo. Y en álgebra. Ya. De todas maneras, este es tridimensional. Ustedes en cálculo 1 han utilizado bidimensional, en 2 dimensiones, X, Y. Les explicaré un poco, aunque ya he explicado el sistema anteriormente. El GeoGebra toma al revés el sentido de la dirección X. Si se fijan, la flechita está hacia arriba y nosotros el positivo lo hemos tomado hacia abajo. ¿No? Así lo vamos a seguir tomando, hacia abajo, positivo. Aquí abajo, negativo, a la izquierda, negativo, y arriba, negativo. Eso es lo que dijimos en nuestra primera clase, me parece. Vamos a seguir tomando eso. Entonces, ¿qué se hace? Se da una cierta escala. Pero la escala del eje X, como es una proyección, no es algo real, porque el eje X tendría que estar perpendicular a la pantalla de la computadora o perpendicular a su cuaderno. Entonces, esta es una proyección.
en ese sentido, si se fijan, la escala que asume el eje X, sea en la dirección, en el sentido positivo o sentido negativo, la escala, si se fijan, es menor a la escala del eje Z y del eje Y. ¿Qué quiere decir con menor? Que los puntos están más cerca uno de otro. En cambio, aquí en el eje Z y en el eje Y están un poquito más distanciados. Entonces, eso hemos explicado que equivale al 80%, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo una escala de 1 centímetro en el eje Y y en el eje Z de 1 centímetro, en el eje X voy a tomar de 8 milímetros, que representan el 80%. Así más o menos es la relación. Entonces, los puntos van a estar un poquito más seguidos, más cerca. Aquí no, aquí un poquito más distantes, pero solamente con una diferencia de 2 milímetros. ¿No? Ustedes pueden eso apreciar en su cuaderno, porque tienen regla y pueden trazar su escala. Bien, entonces, en este gráfico vamos a trazar en este sistema vamos a trazar nuestro gráfico de los datos. ¿Y quiénes son los datos? Pasa por, dice, significa por el punto, y cuya dirección es el vector dirección aquí. Entonces, este es un punto y este es un vector. Eso es lo que voy a trazar en mi gráfico aquí. Ahora, ¿cómo se hace? Sencillito. Ustedes el otro día me dijeron que sí sabían hacer gráficos. Entonces, pero ahora vamos a repasar. 363. ¿Qué quiere decir 363? 3 en X, porque es una terna ordenada. 3 en X, 6 en Y 3 en Z. ¿Qué es 363? Son unidades. Puede ser 1 centímetro, 1 cuadrado, 1 kilómetro, 1 metro, no sé. Pero no nos interesa en este caso la unidad. Sí, cuando ustedes estén graficando en su cuadernito, tienen que decir si su escala va a estar dada en centímetros o su escala va a estar dada por cuadraditos. Porque como tienen cuadriculado su cuaderno, entonces pueden decir una unidad puede ser un cuadradito, 2 unidades, 2 cuadraditos, 3 unidades, 3 cuadraditos. O bien, otros que no les guste usar cuadraditos, pueden usar la reglita y dicen 1 centímetro es una unidad, 2 centímetros, 2 unidades, etcétera, etcétera. ¿No? Además, eso ya lo han hecho ustedes en geometría analítica plana. Solamente estoy aumentando ahora la coordenada Z. Ustedes sabían graficar 1, 2, sabían graficar 3, 6. Lo que yo ahora estoy aumentando es la tercera coordenada. Entonces, ¿cómo se hace? 3, 6, 3. Memoricemos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a traerme un puntito de por ahí. Voy a hacerme un gráfico porque es un puntito. Aquí lo vamos a traer puntito. Puntote, porque es grandecito. Entonces, ¿qué dice? Esperen. Estoy... Ya. Ahí sí. Entonces, siempre uno empieza en el origen. Ahí, se para uno en el origen. Ahora, ¿cómo grafico 363? Dice 3 unidades en X. Entonces, de aquí me desplazo 3 unidades. Entonces, vengo... Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Listo. Ya estoy parado ahora ahí. Luego dice, desplácese 6 unidades en Y, positiva. Entonces, hacia la derecha. De aquí tengo que contar 6. Agarro, tomo mi regla, y si tengo por centímetros o por cuadrados, mido 6. Pero a partir de esta posición. No a partir del origen, a partir de mi posición de X. Entonces avanzo 6. Entonces yo vengo, camino 6 pasitos.
Un pasito, 2 pasitos, 3 pasitos, 4 pasitos, 5 pasitos, 6 pasitos. Imaginémonos que estamos por aquí. Tengo que referirme aquí. Desde 3 recorro horizontalmente, así, paralelo al eje. Digamos que esté aquí. Ustedes ya con más exactitud pueden hacer. Ahí. 3, 6. Muy abajo estoy. Ahí. De estos 3 iniciales y 6 siguientes, nunca va a llegar al 6 este. ¿Por qué? Porque fíjense, me he recorrido un cierto. Desde aquí hasta aquí hay 6, pero como he empezado aquí a contar los 6, entonces voy a estar siempre un poquito más atrás. Y de ese punto me dice recorra 3 vertical, Z, 3 positivo. Entonces tengo que caminar hacia arriba, hacia el norte, como dicen. Entonces vengo aquí, subo. 3. Obviamente que no voy a llegar a los 3 estos, porque este 3 está medido desde el origen y yo estoy aquí abajo. Entonces va a estar mucho más abajo. Imaginémonos que esté por aquí. Ustedes con mayor exactitud lo van a hacer. Eso. ¿Entendido? Entonces, 3, 6 y 3. Ya, ahí. Por ahí. Listo. Y ahí es la ubicación del punto. ¿Entendido? No sé si se entendió. Ahí es la ubicación del punto. ¿Se entendió o no se entendió? Es fácil porque ustedes ya han graficado Entendió, puntos Lice. hasta cansarse. Graficar. Ese es el punto P sub 0. Entonces aquí lo voy a nombrar para que no se pierda. Punto P sub 0. P sub 0. Listo. P sub 0. Listo. Lo voy a configurar estito. Listo. Ya está P sub 0. Fíjense. Ahí. Ya está. P sub 0. ¿Qué tengo que graficar luego? Tengo que graficar el vector dirección A. ¿Qué componentes? ¿No? Aquí se llaman coordenadas al punto, pero aquí en vectores se llaman componentes. ¿Cuáles son las componentes? Las componentes son 1, 2, 4. Entonces voy a graficar similar a este punto. Similar. ¿Ya? Entonces voy a decir, me ubico en el origen. A ver. Tiene su mañita de... Tiene que salir la cruz para recorrerlo, pero no me sale, miren. Oh, esto no acá. Extiéndelo un poquito, Lice. Claro, yo tendría que aumentarle el tamaño, solo que no quiero aumentarle. Ya, recordamos con él. Listo. Ahí, en el origen. El teclado estoy haciendo. Ahí, en el origen. Vamos a cambiar de colorcito. Sea este verde. Me dice recorra 1. Entonces vengo, me bajo. 1 en X. Listo. De ahí me dice recorra 2. Recorro 2. De ahí mido, pongo mi regla 2. Se supone que no va a llegar al 2. Va a llegar un poquito antes. 2. Y de ahí suba cuánto más, me ha dicho. 1, 2, 4 parece que era, ¿no? 4, sí, Lice. 4. Sí. Entonces suba 4. Entonces vengo, me voy rectito, me voy. 4. Obviamente que no va a llegar al 4. Va a llegar un poco más abajo, porque yo, fíjense en la regla, ya está midiendo de más abajo. Imaginemos algo. No vamos a hacer mucho lío.
Listo, ahí está el punto. Pero este es el punto. Pero yo no tengo que graficar punto, yo tengo que graficar un vector. Entonces, para convertir el punto en vector, el otro día les dije, ¿cómo se hace? Se pone la flecha. Se coloca una flecha, pero se une el punto con el origen. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces uno el origen con ese punto verde que he graficado, ahí, más o menos. Listo. Pero como ustedes decían, ahí coloca la flechita. Listo, ya está. Eso lo vamos a colocar de color negro. Ahí está. Entonces, este es el famoso vector A. El famoso vector A. No es un punto, sino es un vector A. A minúscula, no sé, parece que no se puede poner flechita arriba. A ver, voy a intentar poner flechita arriba. No sé, pero sí podré. A ver, veré si hay flechita arriba. No hay, hay puntos, hay acentos. Hay una rayita aquí, estito. Vamos a asumir que sea flechita. Ahí está, con una rayita, fíjense, que sea flechita. ¿Listo? Ese es el vector A. Pero ¿qué me dice la pregunta? No me dice grafique el punto P sub 0 y grafique el vector A. No, eso no me está diciendo. A mí me dice hallar la ecuación. Cambiaré. Ah, no, hallar las ecuaciones de las rectas. El inciso A con esta condición, porque vamos a hacer otros incisos. Entonces aquí me piden la ecuación de las rectas. No me piden que grafique el punto ni el vector dirección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que representar una recta que cumpla estas condiciones. Una condición que pasa por este punto. ¿Qué quiere decir? Que mi recta va a pasar por este punto. Entonces yo vengo, hago así. Puede ser esta. Pero puede ser. No la es. ¿Por qué no la es? Porque tengo que identificar exactamente la dirección. Ahí yo le he puesto al tanteo. Puede ser más así, que igual puede pasar por el punto. Puede ser vertical inclusive. Pasa por el punto. Miren. Pasa por el punto. ¿Listo? Puede ser horizontal. Entonces, ¿quién me da la inclinación de esa recta? El vector dirección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es trazar una paralela. Es decir, trazar una recta, miren, igualita a la dirección, así. Ahí. Ahí más o menos. Pero no está ahí ubicada la recta, tiene que pasar por este punto, pero yo ya como trazo la paralela, las recorro nomás. ¿Listo? Y esta recta de color rojo es paralela al vector. Y si es paralela, ustedes saben que por paralelismo en geometría analítica tienen las mismas inclinaciones, las mismas pendientes. Aquí mantener los mismos vectores, dirección. Entonces, esta es la recta que me están pidiendo en forma gráfica. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, Lice. Esa es mi solución gráfica. Pero hemos dicho que no solo existe solución gráfica, sino existe solución analítica. ¿Entendido?
Dicen, ¿será que puede volver a explicar la parte de cuando grafica los puntos? Es que me confunde un poco ahí en el inicio, cuando empezó a graficar los puntos. Ya. Atienda. El punto P sub 0, ¿cómo llega ahí? O bien la componente verde, ¿cómo llega ahí? Porque son puntos. Primero me paro en el origen de coordenadas. Como el punto 0 tenía coordenadas 3 para X, 6 para Y y 3 para Z, empiezo desplazándome los 3 en X positivo. 1, 2, 3. Fíjese, ahí está el cursor. Después de desplazarme 3 en X, me dice camine 6 pasos en Y. Positivo, quiere decir a la derecha. Entonces, de estos 3, cuento o mido. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. Ahí estoy, ahí parado donde está el cursor. Finalmente me dice camine 3 pasos en Z o 3 unidades en Z. Positivo, hacia arriba. Entonces camino 1, 2 y 3. Y ahí es mi posición final, el punto P sub 0. ¿Ha entendido? Sí, Lizan. Ya, eso lo mismo hago para A. Decíamos 1 en X, 2 en Y y 4 en Z. Y ahí estoy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O no? Lizan, una consulta más, el eje X es el 80% de los otros dos ejes, ¿no es? ¿Cierto? Así es. Por eso los puntos están más seguiditos. En cambio, aquí los puntos están más distanciados. Porque aquí si mide 1 centímetro, en el eje X va a medir 8 milímetros, que es el 80%. Ya, gracias, Lizan. Ya. ¿Me Bien. escucha? No sé, ¿Sí? yo estaba graficando y en X es como usted dijo, 80, digamos el 80%, pero recorrer aquí a Y se hace con la cantidad, digamos, de 1 centímetro, ¿no? Recorre hacia Y para que salga el punto, para graficar el punto. Claro, claro. Desde a partir de X, digamos, 1 centímetro y significa hacia Y es un punto, es uno, digamos. Claro. Ah, ya. Gracias. 1. Por eso decía una unidad, un paso, no sé, un cuadrado. Pero ustedes, obviamente que yo estoy haciendo así al tanteo, ustedes con exactitud lo van a hacer en su cuaderno. Ahora, que el punto les salga más abajo o un poquito más arriba, no importa. Que el punto P sub 0 le salga más abajo o un poquito más arriba, no importa. Ustedes lo van a hacer con mayor exactitud. No van a pretender exactamente, como ven el gráfico ese, llegar. No, no, porque ustedes su gráfico lo hacen con exactitud. En cambio, yo no tengo el cuadriculado, entonces no puedo manejarme muy exacto. ¿Se entiende? Sí, dice. Ya. Sí, Lisa. Entonces, una vez que hago el gráfico, puedo hacer la parte analítica. Ahora, para la parte analítica me remito a mis formas de ecuaciones. Y aquí he dicho que la ecuación cartesiana es la más utilizada en la parte práctica. Entonces, esta ecuación es la que voy a utilizar, en otras palabras, para la parte analítica. Entonces, aquí necesito, ¿qué datos necesito para usar? Necesito un punto y necesito el vector dirección.
como ustedes hacían en el plano punto pendiente. Ustedes en geometría analítica plana hacían punto pendiente. Aquí no. Aquí punto vector dirección. ¿Entendido? Sí, listo. Ya. Y el punto lo tengo aquí en el gráfico. P sub 0 llamo. Y el vector dirección llamo A. Lo tengo también, porque si lo he podido graficar, quiere decir que lo tengo como dato. Entonces, no es nada más que reemplazar en esta ecuación esos datos. Sí. Reemplazo en esa ecuación esos datos y soluciono mi problema. ¿Cuánto vale X sub 0? ¿Alguien me puede decir? 3. A ver ese audio. Tres. A ver este audio. Solamente la que Alison. puede hablar, encienda su audio. ¿Cuánto vale X sub 0? 3. 3. ¿Cuánto vale Y sub 0? Fíjense en dónde estoy reemplazando. 6. 6. ¿Y cuánto vale Z sub 0? 3. 3 otra Lice. vez. ¿Cuánto vale la componente en X del vector dirección? 1, Lice. 1. En Y 2. 2. y en Z 4. 4. ¿Listo? Esa es la ecuación que me piden. Esa es la ecuación que me piden. Ahora, otra cosa que les digan. Expresar en forma general. Ah, ahora y es otra. Pero como me decían, encuentre la ecuación de la recta, la puedo dejar ahí. Puede servirme como resultado. Pero si me dijesen expresar en forma general, es otro el baile. De esta cartesiana tengo que transformar a general. ¿Y cómo lo hago? Como hemos hecho aquí en la teoría. Puedo hacer en dos partes. Primero XY y después puedo decir XZ o bien YZ. Tengo tres alternativas. ¿Entienden? No sé si se comprende. Entiendo. Entiende, Lice. General. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que les decía. Vamos a trabajar con los dos primeros, con la primera identidad, yo llamo. Entonces, sacamos como un denominador, así como hemos hecho, pero aquí va a estar más fácil, ¿no? Porque ya con números es mejor trabajar que con letras. Entonces, sencillamente, yo saco como un denominador. El 2 pasa a multiplicar al lado izquierdo y el 1 al lado derecho. Entonces voy a tener 2x menos 6 igual a y menos 6, porque por 1 no cambia nada. Y de aquí ya procedo a igualar a 0. Entonces tengo 2x menos y igual a 0. ¿Puede ser? Sí. No está mal. Así saqué, Lice. Así es, Lice. Así sacó, ya. Entonces le hago caso y nos quedamos con eso.
Ahora trabajo con la otra parte. Vamos a trabajar con la... Ya está una ecuación. Ahora voy a trabajar con la segunda parte, la segunda identidad. Entonces, de la misma manera, saco común denominador y listo. Entonces tengo 4y, no puedes, 4y menos 24 igual a 2z menos 6. Procedo a igualar a 0. Tengo 4y menos 2z menos 18 igual a 0. ¿Estaremos? Está bien. Ya. Entonces, eso es todo. No necesito hacer la otra. Puedo combinar X con Z. Puedo combinar. Pero no es necesario porque es suficiente con dos ecuaciones. Me decía aquí la definición que con dos ecuaciones me basta y sobra. ¿Para qué voy a sacar una tercera? Pero si alguien quiere combinar X con Z, lo puede hacer. Las operaciones son factibles. ¿Entendido? Sí, Lice. Así de simple y sencillo. No tiene grandes novedades. Facilito. ¿No? Entonces, bien. A ver, aumentemos alguito en este ejercicio. ¿Qué pasa si me dicen, quiero ideas, qué pasa si me dicen expresar la ecuación de la recta en términos de dos puntos? Ahora, ¿qué hago? Entonces me voy a mi gráfico y digo, no, yo tengo solo un punto y tengo el vector dirección, pero no, a mí me dicen que exprese la ecuación de esa recta a través de dos puntos. Entonces, como hemos definido que la recta, esta recta de color rojo que está en la pantalla, tiene n puntos, porque es una sucesión de puntos. De esos n, yo tengo que utilizar dos. Uno ya lo conozco, esa es la ventaja, pero me falta otrito. Ahora diré, ¿cómo hago eso? De acuerdo a la posición que tiene esa recta, al gráfico que hicimos, yo podría encontrar otro puntito referido a este punto de intersección. Lo voy a poner un poquito más grande, de color celeste. Ese punto que la recta intersecta con el eje Y también pertenece a la recta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es otro punto de la recta. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo determino ese punto celeste? Sabiendo que es intersección con el eje Y. Entonces, ustedes han debido hacer en geometría analítica puntos de intersección. Y no solo en geometría analítica, en cálculo 1 se lleva en la parte de funciones también se lleva. Intersección con los ejes. En este caso, a mí me interesa la intersección de la recta con el eje Y.
Eso me interesa, porque ahí lo he ubicado el punto en mi gráfico. Si intersecta en Y, eso implica que X es igual a 0 y que Z es igual a 0. Solamente, si se fijan en el gráfico, solamente tiene valor para Y. ¿Sí o no? Solamente tiene valor para Y, pero para X y Z no tiene, porque aquí estoy diciendo que solo tenga valor para Y. Por eso se llama intersección con el eje Y. Entonces, si eso sucede, en cualquiera de las ecuaciones que sean pertinentes, sea en la 1 o en la 2, o sea en esta cartesiana, si quieren, mejor, hago cumplir esa condición. Entonces yo vengo, digo, a ver, cuando X vale 0 y cuando Z vale 0, yo puedo sacar el punto Y. ¿Están de acuerdo o no? Sí, listo. Ya, pero aquí tengo que decidirme por uno de los dos lados, porque no puedo trabajar con los dos lados. A ver, trabajemos e interpretemos, porque el asunto es interpretar, no es nada difícil hacer las operaciones con calculadora o con computador. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda yo tengo -3. Y en la parte derecha de la Y tengo -3/4. ¿Estará bien? Sí. Ya, ahora voy a despejar la Y de ambos lados y después vamos a interpretar. ¿Qué quiere decir? Que este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a ambos lados, porque estoy trabajando de manera simultánea. Y el 6 que está restando pasa a sumar. Estoy trabajando en forma simultánea, ambos lados, cosa que ya la Y la tengo solita. ¿Se entiende esa parte? No. ¿Se entiende o no? Listo. Ya. Sí. Y ahora obtengo en la parte izquierda 0. Y vale 0. Obtengo en la parte izquierda. Y en la parte derecha, ¿cuánto obtengo? A ver. De 3 por 2, 6. 6 enteros menos 6/4. Hagan en calculadora cuánto le sale. 3, Licen. 3. Ya, No, Licen, me equivoqué con un dato. ya corrija. Yo saco 9/2. No sé si estaré. Sí, está bien, así 9 medio. Sí, Licen, 9/2. 9/2, ¿no? Ya, eso. Entonces yo tengo que ver qué valor de estos dos análisis que hice es el pertinente en mi gráfico para poder decir, Y vale tanto. Porque no pueden ser los dos. Tengo que decidirme cuál de los dos. Pero para decidir tengo que ayudarme de mi gráfico. Por eso es importante hacer el gráfico. Entonces, ¿será 0 o será 9/2? Entonces me voy arriba a mi gráfico y yo creo que 9/2, más cerca, sí, porque no la tengo exacta esta gráfica. Entonces, no es 0, entonces es 9/2. Entonces, el punto que yo estaba buscando
¿Cuál sería? ¿Cuál sería el punto P que andaba buscando? 4,5. Pero quiero, claro, Sería 0, 0, 9, correcto. 9 medios, coma 0. Medio, correctísimo. 0. Eso es el punto. Correcto, porque tengo que expresar en 3 columnas. Yo he dicho que X vale 0, Z vale 0 y Y vale 9 medios. ¿Listo? Ese viene a ser el punto. Y ya con ese valor del punto y con el punto que conozco, puedo expresar la ecuación en 2 puntos. Vengo a mi teoría. ¿Dónde está la ecuación de 2 puntos? Aquí. Esa la capturo en mi formulario y debo aplicar. Entonces vengo, aplico. Y digo, a ver, ¿cómo se aplica eso? Fácil. ¿Cuánto vale X1? X1 voy a asumir que sea mi valor conocido inicialmente, el P sub 0 que llamamos. Entonces, 363. Entonces vengo aquí, 3, 6, 3. Y mi punto 2 va a ser el que acabo de sacar. Entonces, X2 vale 0, X1 vale 3, Y2 vale 9 medios, Y1 vale 6. Coincide, miren, con esto. Z2 vale 0 y Z1 vale 3. Y luego me dedico a hacer operaciones algebraicas. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con lo que hice? Sí, listen. Ya, fácil, ¿no? Aquí voy a hacer 6 por 2, 12, 3 medios. Entonces, aquí sale 3 medios negativos, pero ustedes hacen ya las operaciones con calculadorita, no sé. Luego, aquí tengo que hacer extremos con extremos. Y medios con medios. Entonces, tendré que hacer, arriba me quedará 2y y 12. Y abajito me quedará menos 3. Porque el signo que quede nomás. Y listo. Esa vendría a ser. Grabemos. Listo. Ahí nomás la dejo porque si quiero convertirla a general, la puedo convertir, pero ya hemos hecho el ejercicio de conversión a general, ya sabemos. Entonces, ¿para qué más redundar sobre el tema? Solamente aquí la novedad era sacar el punto. Después la aplicación es bastante simple. ¿Se entendió? Sí, Lice, Lice. entendió. Ya, entonces, por hoy día es suficiente, yo creo, ¿no? Sí, Lice. Ya, entonces, el día miércoles nos vemos en el campus. ¿En qué aula pasan? Disculpe, Lice. Sí, sobre el horario, ¿ya va a seguir cambiando? Porque esta mañana igual cambiaron otra vez horarios. ¿Ella va a ser permanente? Ah, no sé, aún no ¿qué? se sabe? ¿Han cambiado el Todos los horario? Yo días. ni me he fijado. Sí, Lice. Cambiaron el horario. Al rato cambian, listen. Y ahora Todos los días, no sabemos cuándo nos toca, qué cosa o cómo ya no es. sabemos qué materia nos tocará, Lice, no sabemos. Sí, Lice. porque Hola, no, igual Macana, lo que me No anoticen, sabes si gracias. mañana voy a estar Y no viva. nos comunicaron. ¿Para cuándo está cálculo? Porque si no, mi marcada. Cálculo se mantiene nomás, dicen, el miércoles primera hora y ahora a las 8:45. Y viernes 8:45. Ah, ya, muy bien. Pero lo que Entonces, cambiaron es la clase de estadística que nos tocaba el viernes, lo pasaron para que nos tocaba el miércoles, lo pasaron para hoy viernes en la mañana. a la La primera Macana. hora antes de su clase. A la Macana. ¿Y dónde Entonces, más? ¿han ido ustedes al campus hoy día? No. No, porque ya fuimos el miércoles, Lice. Ah, a fuimos partir el de la miércoles, siguiente ¿no? semana.
Yo Sí, creo que dicen, pero sí. quería Yo creo que sí, preguntar si Lisa, va a porque ser lo ya han informado. permanente el horario. Se va a Eso quedar es. así nomás para... Eso sí que no sabría decirles. De todos modos, les consulto a las autoridades de su facultad y les aviso, pues. Ahora, si digamos, ustedes pasan el viernes, vamos a tener que ir entonces el viernes al campus, ya no el miércoles. Y el miércoles sería virtual. Claro, sería virtual. Y Lice, y aparte de eso, digamos, nosotros como estudiantes vamos a tener un problema porque después de esta clase tenemos microeconomía y esa materia lo pasamos virtual. Ah, el viernes. El viernes. Se está haciendo un lío. Entonces, ¿saben qué les aconsejo? Es que se pone bien tremendo. Pues, dice. Ya, les aconsejo que se comuniquen con las autoridades. El dirigente de curso vaya y comuníquese con las autoridades facultativas, ¿no? Entonces,